myschool-365.com. Bienvenidos al ejercicio 9, literal AB. Nos dice, analiza los gráficos y determina cuándo uno de los vectores corresponde a la suma de otros dos. Bien, tú ves que los vectores están formando una figura cerrada y están, por ejemplo, uno a continuación de otro. Eso debe llamarnos la atención porque nosotros vimos dos métodos de suma, el método del polígono y el método del paralelogramo en videos anteriores. Y cuando tenemos el caso en que, por ejemplo, toma en cuenta el vector B y W, donde el 1 termina, W termina aquí, y aquí mismo comienza el vector B, fíjate el origen del vector B, tú sabes que eso corresponde al método del polígono. ¿Y qué decía el método del polígono? A ver, voy a dibujar, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo un vector así, al que voy a llamar A, y donde termina este comienza el otro. Entonces fíjate que van como que siguiendo una misma vía, una misma trayectoria, uno a continuación o seguido del otro. Entonces la suma de estos dos vectores corresponde a un vector que, partiendo desde el origen de este, o sea, aquí mismo dibujo el origen, termina con punta de flecha en donde termina la punta de flecha del último vector. Entonces comienza aquí y terminaría acá. Fíjate, con punta de flecha. Entonces punta de flecha, origen con origen a este vector que resulta así, le llamamos vector suma. Entonces este vector, que le voy a llamar C, es la suma del vector A más el vector B. ¿Sí? Y eso se está cumpliendo. Y después te voy a indicar otra cosita que va a ser importante. Yo me fijo que el vector B y W, los dos están haciendo, fíjate, un camino uno a continuación del otro. Fíjate, un camino, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, donde terminó el uno, comenzó el otro. Mientras que este les contradice. ¿Por qué? Porque en cambio, si este estuviera, digamos, continuándoles, entonces donde terminó este debía haber comenzado el vector U, ¿no? Y hacer esto. Pero no lo hace. Entonces este les está comenzando donde comenzó el origen del 1, o sea aquí, y terminando punta de flecha con punta de flecha, como terminan estos. Entonces resulta que el vector U es la suma de los otros dos, de W más B o B más W, si quieres decirlo así. ¿Ya? Y si te acuerdas con el método del paralelogramo, que sería, por ejemplo, yo lo voy a ver si comprobándolo con el paralelogramo, a ver si me da, ¿no? Aquí tendría yo el vector W. Y hacia acá tendría el vector B, ¿no es cierto? A ver, voy a ponerlo así. El vector B. ¿Sí? Que el método del paralelogramo dice origen con origen, pero nos dice que este vector lo copiamos acá, ¿sí? Así, guardando la inclinación, así. Y este vector lo copiamos acá, cerrando el paralelogramo. Entonces, fíjate que me queda un vector que parte del origen y termina en la unión de los dos, que en efecto es este vector U. Entonces este vector U es W más B. En donde este es W y fíjate que este lado de acá sería este mismo, ¿no? Sería B porque es una copia de este de acá. Y tendríamos justamente el vector suma, este de acá. Pero te voy a indicar algo bien importante también. Fíjate que cuando tenga múltiples vectores, esto porque te va a servir. Digamos que yo tengo un vector así, un vector así, un vector así, un vector así, digamos, ¿no? Voy a poner así, un vector así, un vector así, un vector así, un vector así y un vector así. ¿Ya? Fíjate que estos forman una trayectoria cerrada. Es algo que te voy a indicar para que aprendas algo chévere que te voy a indicar. C, D, E, F, G y H. Cuando tengo una trayectoria cerrada, nota que algunos vectores se contraponen con otros. Entonces simplemente la suma de los que van en un sentido será igual a la suma de los que van en el sentido contrario. Digamos que yo parto desde este vector A. Entonces fíjate que el vector A va en este sentido. A ver, voy a poner el sentido del vector A. Entonces yo digo, a ver, estamos yendo en este sentido. Entonces deberíamos ir por la trayectoria en este sentido, así, ¿no? Voy a ponerlo así. Digamos que yo determino este sentido. ¿Sí? Así. Ya, voy a dibujar la trayectoria así. Solo para que tú me entiendas lo que voy a dibujar. Entonces estoy yendo en un mismo sentido en esta trayectoria, ¿no es cierto? Y todos los que me indiquen sentido contrario irán al otro lado. Entonces, por ejemplo, A está yendo en este sentido, ¿no es cierto? En el sentido de la trayectoria. Entonces a A le voy a poner acá. Pero mira, cuando me topo con H, H en cambio va en el otro sentido, contrario a el sentido en el que estaba yendo A. Le contrapone. Entonces H irá en el otro lado, del igual.
G sí está yendo en el mismo sentido en el que quería ir A. Fíjate en este sentido, ¿no? Puedes fijarte en las flechas de aquí. G sí está yendo en ese sentido, entonces pongo más G. Pero fíjate que F está yendo en sentido contrario, ¿sí? Entonces F tendrá que ir en el otro lado. E si está avanzando en el sentido que es, entonces pongo más D. D está yendo en sentido contrario, entonces acá irá más D. C está avanzando en el sentido que es, entonces irá más C. Y B también está avanzando en el sentido que es. Entonces me queda que los que están yendo en un sentido se igualan a los que están en el sentido contrario. Fíjate que hay flechas que se están contraponiendo al movimiento, ¿sí? Entonces este estaba bien, este estaba al revés. Este estaba bien, este estaba al revés. Bien, al revés. Bien y bien, porque estas van en el mismo sentido, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar eso mismo acá. Fíjate que yo puedo decir, a ver, si tomo, ¿no es cierto? Aquí está W, aquí está B y aquí está U, está así. Entonces mira que si tomo este sentido, B y W están yendo en un sentido, pero fíjate que U en cambio se contrapone en sentido contrario. Entonces W más B van de un lado y U va del otro lado. Y ahí sabemos que el 1 es la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces finalmente U es igual a la suma de W más B, porque W y B están yendo en un mismo sentido y U está yendo en sentido contrario. En cambio U quiere ir así, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Qué va a pasar acá con este vector B que está aquí? Bueno, yo he hecho aquí una mezcolanza, pero fíjate que debería cumplirse que si yo tomo esta vía así, por ejemplo, U más W más U, digamos, ¿no? Yo digo genial porque donde termina el uno comienza el otro. Pero debería cumplirse que B, voy a ir acá. Esto de aquí olvídalo por un momento, ¿ya? Voy a borrar esto que está aquí. ¿Sí? Para que no nos perdamos. Era solo una clave o un tip. Fíjate que B y W están haciendo el método del polígono porque el uno termina y comienza el otro, tal como pasa aquí. Fíjate. Pero entonces B tendría que haber comenzado su origen aquí y su punta de flecha acá. Entonces no está correcto, así que B no es la suma de los otros dos. ¿Sí? Bien, voy a borrar esto. Voy a quitar también esta línea que he dibujado aquí. A ver si la puedo quitar. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿qué tal si más bien es U más B? Porque U más B, fíjate, donde termina el uno comienza el otro. Pero entonces el vector suma, que debería ser este, debería haber comenzado su origen donde está el origen de U y terminado la punta de flecha donde está la punta de flecha del otro, porque eso es lo que hace un vector suma y no está así. Entonces W tampoco es la suma de los otros dos. Y si tomo B más W, que también están siguiendo un sentido de uno a continuación del otro, tal como se ve aquí, entonces la otra flecha, el vector U, que debería ser suma, debería tener el origen aquí y la punta de flecha acá, porque es punta de flecha con punta de flecha, y no está así, ¿sí? Como aquí, ¿no? Origen con origen, punta de flecha con punta de flecha, que es la suma. No está así, por lo tanto, el vector U, fíjate que está al revés, no es la suma de los otros dos. Así que en este caso, ninguno es suma de los otros dos. ¿Ya? Si lo hacemos por lo del método del circuito cerrado, pues todos están yendo en un mismo sentido. Fíjate que si yo dibujo el circuito así, entonces todos están respetando el mismo sentido, así que todos deberían ir del mismo lado del igual. Entonces yo digo, aquí lo voy a poner al igual. Entonces W está yendo en el sentido, U también está respetando el sentido del viaje, hacemos como que esto fuera un viaje, y B también está respetando el sentido de acá. Y entonces al otro lado que va, pues nada, y se pone 0. Y si despejas 1 para ver si es que es la suma de los otros dos, fíjate que yo voy a despejar B, entonces me queda que W más U es igual a menos B. Y ahí está el problema, este signo menos. Entonces resulta que un vector como tal no es la suma de los otros dos. Mientras que si está en sí con su signo contrario, o sea, al revés, ahí se equivale a la suma de los otros dos. Y lo mismo va a pasar si despejo cualquiera de los otros. Por lo tanto, por esta cuestión, ninguno de ellos es suma de los otros dos en este caso, porque no cumplen con el método del paralelogramo, como ves, que este de otro sí cumplía, y tampoco esto que, bueno, esto de aquí no sé si te lo hayan enseñado, no sé si lo enseñen, pero se cumple este principio, al menos yo lo he comprobado y en verdad se cumple. Como ves, ninguno de ellos equivale a la suma de los otros dos. Espero que este ejercicio te haya servido. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y también de compartir. Nos vemos en el siguiente video.